Continuando Historia del Arte en Aula Mentor, vamos a hablar del manierismo, un estilo con entidad. Hasta hace algunas décadas, los historiadores del arte establecían una continuidad directa entre el Renacimiento y el Barroco. De esta manera, el arte de la segunda mitad del siglo XVI era entendido como una fase de decadencia en la que los valores clásicos iban degradándose. Los grandes artistas de este periodo, entre los que se encuentran maestros de la categoría de Miguel Ángel, Buonarroti o el Greco, eran entendidos como figuras rutilantes pero aisladas y difíciles de clasificar. Eran genios cuya producción no encajaba en la periodización artística generalmente aceptada. Hoy estudiamos el arte de la segunda mitad del siglo XVI como un estilo con entidad propia, el manierismo, que en países como Italia y España alcanzó cotas de calidad extraordinaria. El lenguaje manierista, habitualmente el término manierista venía aplicándose a los periodos de decadencia de todos los estilos. Manierista era el amanerado imitador de formas ya hechas, repetidas, con matices de discutible originalidad. Manierismo venía a ser sinónimo de académico. Los numerosos imitadores de Rafael y Miguel Ángel, los numerosos imitadores de la pintura renacentista italiana, recibieron indiscriminadamente esa denominación. Fue necesario que, por una parte, se advirtiese la presencia de notas comunes entre estos pintores académicos y no académicos, el Greco, por ejemplo, y que, por otra, se analizaran las últimas obras de los maestros, Rafael y Miguel Ángel esencialmente, para salir de tan estrecha calificación y empezar a estudiar el manierismo como un estilo independiente y cronológicamente más duradero que el Renacimiento. Cabe citar como características fundamentales del lenguaje manierista frente al clásico la sustitución de la unidad por la escisión, de la claridad por la confusión, de la serena tranquilidad por la tensión, del equilibrio por la composición desequilibrada, de la satisfacción por la insatisfacción. En cuanto a la arquitectura, es una arquitectura sorprendente. La principal característica de la arquitectura manierista es su capacidad de sorpresa. Se busca impactar al espectador distribuyendo los espacios y los elementos constructivos de la forma menos previsible. El ejemplo arquetipo de la arquitectura manierista es la Biblioteca Laurenciana de Florencia, obra de Miguel Ángel Buonarroti. En ella, el acceso a la sala de lectura se realiza a través de una escalera demasiado monumental para las proposiciones de la sala. La medida deja paso a la desproporción menos previsible para el espectador. La reinterpretación del lenguaje clásico es lo más sorprendente de la arquitectura manierista, y es que subvierte los valores de la arquitectura clásica utilizando los mismos elementos formales que aquella: frontones, pilastras, columnas, órdenes, entablamentos y el resto del vocabulario arquitectónico que procede de Grecia es utilizado con total libertad. En la portada de la iglesia del Redentor de Venecia se aprecia cómo su autor utilizó los frontones triangulares de una manera nueva, superponiéndolos en altura y profundidad. Ningún arquitecto clásico hubiera utilizado el frontón con semejante atrevimiento. Hubo un concepto arquitectónico moderno. La arquitectura manierista tiene muchos puntos en común con la arquitectura más moderna. Los juegos de volúmenes, la limpieza con que son trazadas las formas, la libertad creadora de los arquitectos y las composiciones arriesgadas son características que establecen un puente entre los siglos XVI y XX. Uno de los arquitectos que más interesan a los profesionales actuales es Andrea Palladio, quien en obras como Villar Rotonda de Vicenza respeta todos los principios de la arquitectura manierista, creando una obra de extraordinaria, fascinante y moderna belleza. Del urbanismo podemos decir que en el siglo XVI la arquitectura y el urbanismo comienzan a ser entendidas como dos disciplinas realmente complementarias. La arquitectura crea espacios interiores, pero también crea espacios exteriores, tanto con respecto a los edificios colindantes como a la propia vía pública. Las obras de gran envergadura que se realizan para convertir a Roma en la gran ciudad de la cristiandad y la figura de Miguel Ángel Buonarroti
vuelven a ser claves en el proceso de definición de este nuevo concepto urbanístico. En cuanto a la escultura, hay una ruptura con el modelo clásico. También en escultura, el manierismo rompe con los principios clásicos de simetría, proporción, estudio anatómico y equilibrio. La propuesta manierista potencia los valores de expresividad, fuerza y tensión. La mejor prueba de esta evolución se encuentra en las 4 versiones del tema de la piedad, realizadas por Miguel Ángel Buonarroti entre 1499 y 1564. Podemos hablar de Miguel Ángel en cuanto a escultor y decimos que aunque Miguel Ángel fue un artista total que revolucionó la expresión plástica en cualquiera de las facetas que trató, fue por encima de todo escultor. Es en el campo de la escultura donde encontramos una mayor producción y mayor número de obras extraordinarias. Además, él mismo se sentía más cómodo en este género que ningún otro. Y prueba de ello es el enorme enfado que le provoca la interrupción de la tumba del Papa Julio II, que concibió como la obra de su vida, y la indolencia inicial con la que se apresta a comenzar el nuevo encargo con el que Papa ha sustituido el anterior, las pinturas de la Capilla Sixtina. Su aportación en el campo de la escultura fue tan descomunal que el resto de escultores contemporáneos quedan eclipsados por su obra, destacando, avanzando ya al siglo XVI, algunos nombres igualmente renovadores que seguirán su estela manierista. Miguel Ángel es un nombre dedicado a la escultura. En Miguel Ángel ya encontramos piezas escultóricas en su primera juventud y seguirán sucediéndose hasta el final de sus días, cuando poco antes de morir está concluyendo la Pietà Rondanini. A lo largo de semejante periplo, la evolución que experimenta su estilo será tan profunda como grandiosa su obra. Y puesto a sistemizar tanto trabajo, podría hablarse de una primera etapa juvenil de marcado corte clásico, que pronto da lugar a un periodo heroico en el que se manifiesta plenamente su famosa terribilità, para pasar a continuación a un punto de inflexión anticlásica que marca definitivamente la impronta manierista y así hasta el final de su vida, marcada por una profunda religiosidad que se reflejará en su obra póstuma, de una enorme interioridad y de una gran reflexión personal. En cuanto a los seguidores de Miguel Ángel, el sentido del movimiento, la exquisitez de las formas, el valor moral exaltado en la iconografía de los personajes, el juego de luces dinámicas, el trabajo preciosista de las piezas, la instantaneidad, la verticalidad, las composiciones abiertas, la multiplicación de líneas de fuga, las disposiciones espirales y helicoidales, la inestabilidad y el afecto danzarín de las figuras son varios de los aspectos que se conjugan en la obra de los escultores manieristas que siguen la estela de Miguel Ángel. Principalmente serán 2 los más afamados. Jan Bologna, en realidad se llamaba Juan de Boulogne, Douai, Flandes, 1529, falleció en Florencia en 1608, y Benvenuto Cellini, nace en Florencia 1500 y fallece en 1571. De la pintura podemos hablar que los primeros indicios, nombraremos a Rafael, que es el pintor clásico por excelencia, sin embargo es en obras suyas como El incendio del Borgo, donde por primera vez se aprecian las características propias del manierismo: desplazamiento del tema principal, uso de colores ácidos, alargamiento de las figuras, composiciones forzadas y contenidos complejos desde el punto de vista intelectual. Al igual que ocurre en el caso de la arquitectura y la escultura, Miguel Ángel es la figura clave de la pintura manierista, aunque él siempre se consideró escultor y nunca pintor. En sus obras, tanto de caballete como sobre todo los murales de la Capilla Sixtina, se mostró como un auténtico maestro del arte de la pintura. Con Miguel Ángel, la pintura se llena de colores ácidos y violentos. Los gestos se exacerban y las composiciones se tornan de una complejidad extraordinaria. La pintura clásica del Quattrocento y de los maestros clásicos del XVI, como Leonardo, deja paso a una estética nueva y apasionada. En cuanto a las variantes de la pintura manierista, podemos decir que en pintura, más que de manierismo, podemos hablar de varios manierismos. No solo porque el nuevo estilo surge en varios focos a la vez, sino porque cada artista aportará un aspecto diferente al movimiento. En Florencia
surge el manierismo de A. del Sarto y junto a él el de Pontormo y Bronzino principalmente, aunque también el de Rosso o el de Beccafumi. En Roma, el alcance de la Capilla Sixtina tendrá su lógica influencia sobre artistas como Romano o Sebastiano del Pombo. Alrededor del centro de Parma aparecen las figuras de Correggio y de Parmigiano, y en Venecia Tintoretto o el Veronés. Sin olvidar que en otros centros exteriores a la propia Italia puede hablarse con otros pintores plenamente manieristas como el Greco o Arcimboldo. Hay unas invariantes manieristas que, pese a las variantes, puede establecerse algunos elementos comunes a toda la pintura manierista, como serían ruptura de la proporcionalidad, nuevas concepciones compositivas, asimétricas y con características de agobios y vacíos espaciales, un concepto nuevo del movimiento, con disposiciones en las figuras inestables y posturas incómodas o imposibles, predilección por las formas helicoidales, las líneas serpentinatas, las luces rutilantes y sobre todo los colores fatuos, que en algunos casos llegan a resultar colores irreales, encendidos y brillantes. A todo ello se podría añadir otros detalles más singulares en cada caso, desde la originalidad y la fantasía en los temas a la irreverencia religiosa, el carácter protagonista de escenas secundarias, las perspectivas forzosas con violentos escorzos, la exquisitez en los detalles o el erotismo velado. El manierismo en España podemos decir que se desarrolla durante la segunda mitad del XVI. Las formas renacentistas que habían llegado a la península a comienzos de la centuria son rápidamente sustituidas por los manieristas. En este proceso fueron fundamentales los artistas italianos o de formación en Italia, como es el caso del Greco, vinculados a la corte de Felipe II. En el caso español, las características plásticas del manierismo tendrán una adaptación a las especiales circunstancias sociales, en especial un rigor religioso superior al de otras zonas europeas. Este hecho se manifiesta en un predominio de la temática religiosa en los terrenos escultórico y pictórico. Del Escorial, podemos decir que el monasterio San Lorenzo del Escorial es la gran construcción del manierismo español y una de las obras cumbres de toda la arquitectura española. Más allá de sus formas, la inmensa construcción iniciada por Juan Bautista de Toledo y continuada por Juan de Herrera se define por la complejidad de construcciones y patios en la que las fachadas esconden espacios no siempre previsibles. Y por último, hablemos del Greco. El Greco ejemplifica, como ningún otro pintor de la historia del arte español, la incomprensión de la estética manierista. Formado en Italia, trajo a España la nueva manera de entender el arte, estilización de las formas, línea sinuosa, colores ácidos, gamas cromáticas de novedosa asociación, composiciones violentas y arriesgadas, todo lo cual le valió la inicial incomprensión de la corte y no poco disgustos con alguno de sus encargantes. Hasta hace pocos años, el Greco era visto como uno de esos raros genios individualistas e inclasificables al margen de cualquier clasificación estilista. Incluso se atribuía su pintura a extraños defectos visuales. Hoy, el Greco se considera el mejor y más claro exponente de la pintura manierista española.